Buenas noches, que el Señor les bendiga en esta noche. Una oportunidad más de estudiar la Santa Palabra de Dios, de ir como dice las Sagradas Escrituras, ¿verdad? Renglón tras renglón, línea tras línea, eh, entrándonos en aquellos misterios que nos han sido revelados en las Sagradas Escrituras, aquellos misterios que por el Espíritu Santo se nos han revelado y tenemos acceso a él. Así que tengan todos una noche bien bendecida. Y bueno, vamos a orar, vamos a poner esta reunión en las manos del Señor, esperando que en tanto estemos orando, personas vayan conectándose a este tiempo de estudio bíblico. Señor, te damos muchísimas gracias en esta noche. Te damos muchísimas gracias por el privilegio, Señor, de estar ante tu presencia, por el privilegio de adorarte, por el privilegio, Señor, que nos das de estudiar tu santa palabra. Es una enorme satisfacción, Señor, venir a tu palabra y fortalecernos y, Señor, fortalecer las bases, Señor, afirmar la sana doctrina, Señor, una y otra vez, afirmar la sana doctrina en nuestras vidas, Señor. Dios eterno, gracias, Señor, porque el propósito tuyo, Señor, es que tu palabra, Señor, esté totalmente, Señor, arraigada en nuestra vida y que nuestra vida esté cimentada en la roca de los siglos, Señor. Así que ayúdanos en esta noche, Señor. Ven, Señor Espíritu Santo, que usted sea el maestro, que usted sea el pastor, que usted sea el guía en esta noche, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Marielo, Dios la bendiga, gloria al Señor. Y Alicia Núñez, Dios les bendiga. Un gusto, mis hermanas, que estén acá estudiando la Biblia con este servidor. Y a todos los que se van conectando y a los que tal vez no puedo ver que estén ahí conectados, pero están, un abrazo grande del Señor. Estamos en una serie que se llama En esto creemos, afirmando nuestros conocimientos. Reafirmando una vez más que muchos de los creyentes, en un 90, me atrevería a decir que casi un 90% de las congregaciones, si usted les dice, bueno, yo quisiera saber en qué creen ustedes, quizás de una forma general le digan, en la Biblia y en Jesucristo, pero no sepan dar una, una explicación, tais, bendiciones clara de nuestras creencias, ¿verdad? Bíblicas. Y no es tan importante tanto el enfoque de una denominación como lo que dice la palabra de Dios, y lo que una denominación enseña está de acuerdo con la palabra de Dios. Aplaudimos y damos la gloria a Dios, pero si el enfoque de una denominación está por encima de lo que la palabra de Dios enseña, pues preferimos lo que la palabra de Dios enseña, ¿verdad? Entonces, mis amados hermanos, comenzamos viendo en esta serie, en esto creemos en la que la Biblia es la palabra de Dios inspirada, ¿verdad? Inspirada, que es la voz de Dios para nosotros, que Dios decidió que no había forma más sabia de transmitirnos el mensaje suyo, su voz, que a través de la palabra de Dios, de un libro, porque de esa forma se mantendría por siglos y siglos, ¿verdad? Sin ser alterado. Entonces damos gloria a Dios, la palabra de Dios, inspirada por Dios, útil para corregir al creyente, para transformarlo, y es partiendo de allí que se empieza a desarrollar la fe del cristiano, porque luego creemos en un único Dios verdadero por encima de cualquier otro Dios, de cualquier imagen, de cualquier eh, Dios de otras naciones. Es el Señor, ¿verdad? Dios Todopoderoso, que se ha revelado, se nos ha revelado a través de las páginas de la Biblia, que nuestra fe no está fundada
en lo que líderes religiosos o personas van inventando acerca de Dios, ¿verdad? Van inventando acerca de Dios, sino que nuestra fe está fundamentada en lo que Dios dice de sí mismo, ¿verdad? Lo que Dios revela de sí mismo, lo que Dios quiere que nosotros conozcamos de Él, que lo ha dado a conocer a través de su santa palabra. Y bueno, tratándose de esto, vimos esa unicidad de Dios, ¿verdad? Que Él está por encima de todas las cosas, por encima de todos los hombres, por encima de todos los seres espirituales, que Él es el creador de todo cuanto existe, ¿verdad? Y que no hay nada que se le iguale y que el único espíritu que quiso competir con él, espíritu criado, ¿verdad? Terminó siendo Satanás, ¿verdad? Y fue destronado porque quiso poner su trono junto al trono de Dios. No hay nadie que se iguale al Señor nuestro Dios. Y este Dios todopoderoso, ¿verdad? Se da a conocer con un nombre, hablamos que no tiene vocales, ¿verdad? Que es consonante YHWH, y impronunciable, conocido esta frase como el tetragramatón, eh, es el nombre de Dios con el cual Dios se da a conocer. Y entonces cada vez que los antiguos judíos y escribas y eruditos en transmisión de la escritura venían para hacer una copia de la escritura y se encontraban con esas palabras YHWH, el nombre de Dios, muchos se lavaban incluso las manos 7 veces cada vez que encontraban ese nombre, y como era impronunciable, entonces y era impronunciable precisamente para hablar de la santidad del nombre de Dios, ¿verdad? Y que ningún mortal debería eh, tomar ese nombre en vano, porque incluso fue uno de los mandamientos. Entonces, le empezaron, cada vez que aparecía esa palabra, empezaron a llamarle Adonai, Señor, para no usar su nombre, Adonai, ¿verdad? Adonai. Pero en algún momento de la historia se les ocurrió que a YHWH podrían agregarle las vocales de Adonai, y entonces ahí salió Yahvé o Jehová. Jehová luego se latinizó a Jehová, ¿verdad? Entonces, por eso las versiones modernas decía, están retomando esa santidad del nombre de Dios y ponen Señor en lugar de Jehová, porque al final de cuentas es una forma de rescatar ese hecho de que el nombre de Dios es impronunciable y es mejor decir Señor, que es la misma palabra Adonai, ¿verdad? Entonces, bueno, no nos vamos a rasgar las vestiduras por decir Jehová, y porque nuestras Biblias Reina Valera 60 dicen Jehová, porque si usted toma la Reina Valera contemporánea, que es la última versión que han hecho, o la Reina Valera eh, actualizada, ninguna de esas dos versiones, ni la del 2015, va a aparecer ya la palabra Jehová. Oiga, Reina Valera, aparece la palabra Señor, Señor. Y entonces, no nos vamos a rasgar las vestiduras, ¿verdad? Toda la vida hemos dicho Jehová, los católicos han dicho Yahvé, y algunas veces los evangélicos también decimos Yahvé. Entonces, pero ya sabemos que las nuevas versiones de la Reina Valera y otras versiones modernas dicen sencillamente Señor en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Porque es ese nombre santo de Dios. Ahora, a partir de ahí, Dios se nos revela como un único Dios verdadero, existente en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, para asumir un papel importante en la salvación, donde el Padre va a enviar al Hijo para salvarnos de nuestros pecados, donde el Hijo acepta ser enviado y da su vida por nuestros pecados, y donde el Espíritu Santo colabora en la resurrección de Jesucristo y en convencernos a nosotros de que Jesucristo es el Hijo de Dios para que creamos en Él. Entonces, en ese Dios coexistente en tres personas, cada una de las personas mantiene los atributos de Dios, ¿verdad? Y no son tres dioses, sino ese es el gran misterio, no son tres dioses,
sino es un Dios verdadero en quien coexisten tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y vimos la semana pasada cómo todo lo que el Antiguo Testamento dice acerca, y voy a usar el nombre Jehová aquí para entenderlo más, o el Padre, ¿verdad? Todo lo que el Antiguo Testamento, características que habla de Jehová, como que Jehová es el único Salvador, como que Jehová es el único Rey, como que Jehová es el único que perdona pecados, como que Jehová es el único que salva a su pueblo. Todo eso que habla de Jehová, como que Jehová es el Salvador, el único Salvador, todo eso se viene, hermanos, a cumplir en Jesucristo. Y vamos a ver que Jesucristo expresa lo mismo, ¿verdad? El Salmo 23. Y el Salmo 23 dice, Jehová es mi pastor, o Adonai es mi pastor. Jesucristo viene y dice, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Y además está usando la palabra yo soy, ¿verdad? Que es la raíz del nombre de Dios. Mechita, Dios la bendiga, bendiciones, y a los que estén con usted. Entonces, si Jehová en el Antiguo Testamento dice yo soy el Salvador, Jesucristo dice, incluso se profetiza de él desde que está en el vientre de María, se llamará Jesús porque salvará al pueblo de sus pecados, porque es el Salvador, y se le llamará Emmanuel también, que es Dios con nosotros. Entonces, todo lo que tiene el Padre lo tiene el Hijo, y terminamos con unos pasajes muy interesantes, ¿verdad? Que son aquellos pasajes de Juan 14, donde Jesús está hablando, ¿verdad? De que Él se va a ir y va a ir al Padre y que nadie puede ir al Padre si no es a través de Él. Y entonces dice Felipe, Señor, ya, muéstranos al Padre y nos basta. Se queda callado Jesús y empieza Jesús a hablar y le dice, Felipe, hace tanto tiempo que estoy contigo y no me has conocido, Felipe, como si el Padre le estuviera hablando, ¿verdad? Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, porque el Padre y yo uno somos, ¿verdad? Entonces, es maravilloso, ¿verdad? Esa esencia. Y podemos ver, hermanos, que no es sencillamente que Dios se manifiesta de tres formas, porque en el bautismo de Jesús vemos las tres divinas personas, ¿verdad? Jesús el Hijo, descendiendo a las aguas del bautismo, el Espíritu Santo descendiendo sobre Jesús en forma corporal como de paloma, y la voz del Padre que dice desde el cielo, ese es mi Hijo amado, a él oíd, ¿verdad? Entonces es algo maravilloso. Ahora, hoy vamos a hablar de la tercera persona de la Trinidad, cómo las mismas características del Padre y algunos de los mismos atributos del Padre que tiene el Hijo, también los encontramos en el Espíritu Santo, de tal manera que el Espíritu Santo no es una fuerza, que el Espíritu Santo no es algo ahí fantasmagórico, sino que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad, y cuando hablamos de persona es porque el Espíritu Santo tiene los atributos de una persona. El Espíritu Santo habla, el Espíritu Santo siente, el Espíritu Santo se entristece, el Espíritu Santo enseña, el Espíritu Santo convence, el Espíritu Santo redarguye, el Espíritu Santo da fuerzas, el Espíritu Santo guía. Todo eso lo hace una persona, eso no lo puede hacer una fuerza, ¿verdad? Una simple fuerza. El Espíritu Santo conoce, está hablando que es un ser espiritual inteligente, una persona espiritual inteligente. Es la tercera persona de la Trinidad. Y vamos a ver, por ejemplo, algunas cosas que habla la Biblia acerca del Espíritu Santo. Entonces vamos a 1 Corintios 6, 19. 1 Corintios capítulo 6. 1 Corintios 6, 19. 1 Corintios 6, 19. Dice así la palabra de Dios. Espero que ya lo tengan. Carmencita, bendiciones. Dios la bendiga grandemente. Y hermana Ilse también. Me imagino que Carmen iba a decir un saludo a todos. Yo le completo la frase. 1 Corintios 6, 19 dice. Vean qué lindo. ¿O ignoráis
que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. Entonces vea qué tremendo como aquí habla, hermanos, que el creyente es morada del Espíritu Santo. Nosotros venimos a ser morada del Espíritu Santo, ¿verdad? Esta afirmación de ser morada del Espíritu Santo, de que el Espíritu Santo vive, mora en el creyente, lo vamos a encontrar en muchísimos pasajes del Nuevo Testamento. Pero aquí en 1 Corintios 6:19 dice, ¿acaso ustedes ignoran que su cuerpo, que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Bueno, entonces qué tremendo, ¿verdad? Este cuerpo nuestro, una vez que hemos creído en Jesucristo y le hemos recibido como el Salvador de nuestra vida, entonces el Espíritu Santo viene a vivir en nosotros. Y ahí que nosotros podemos decir, Cristo vive en mí, porque el Espíritu Santo hace que la presencia de Cristo sea una realidad en el creyente y que la presencia del Padre sea una realidad en el creyente. El Espíritu Santo mora en usted, hermano, habita en usted, en su cuerpo, usa su cuerpo para habitar, para hacerlo morada, ¿verdad? Si hemos creído en Cristo. De ahí que no podemos ignorar, hermanos. No podemos ignorar que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, ¿verdad? Y vea como si nosotros cogemos los dos pasajes, este verso 19 y el versículo que sigue, el 20, vamos a ver cómo la Trinidad completa está en acción. Observe, ignoráis que vuestro cuerpo es templo de ¿quién? Del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de quién? De Dios. Cuando habla ahí de Dios, está hablando del Padre. Entonces, tenemos al Espíritu Santo que y lo tenemos de parte de Dios Padre. Y vea lo que dice el verso 20. Porque hemos sido comprados por precio. ¿Cuál precio? La sangre preciosa de Cristo Jesús. Entonces, ahí está la Trinidad en acción, ¿verdad? Entonces, hemos sido comprados por precio. Hemos sido comprados por la preciosa sangre de Cristo Jesús. Y cuando creímos en eso, cuando creímos en nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador, venimos a ser habitados por el Espíritu Santo. Nuestro cuerpo viene a ser morada del Espíritu Santo. Venimos a convertirnos en templo. Venimos a convertirnos en templo del Espíritu Santo y entendemos que nos es dado el Espíritu Santo de parte de Dios Padre, ¿verdad? Entonces, vean qué maravilloso, la Trinidad en esencia, ¿verdad? Y entonces dice, pues a Dios, dice, glorificada pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces, hermanos, se nos hace aquí un llamado a cuidar nuestro cuerpo. Yo creo que es uno de nuestros pecados más grandes, ¿verdad? Porque a veces no ejercitamos nuestro cuerpo como deberíamos de hacerlo. A veces de ahí, tomamos cosas y comemos cosas que no deberíamos de hacerlo, porque este cuerpo es templo del Espíritu Santo. A veces este cuerpo puede vestirse de forma que entristezca al Espíritu Santo, tanto en hombres como en mujeres, ¿verdad? Mayormente en damas. Puede vestirse, cubrirse este cuerpo de una forma que el Espíritu Santo se sienta ofendido. Eh, Podemos maltratar este cuerpo, a veces creyendo que hacemos lo correcto, trabajando más de las horas necesarias que se deben trabajar. En fin, consumiendo bebidas alcohólicas, consumiendo drogas en el caso de las personas que no conocen a Cristo, fumando, todas esas cosas que destruyen nuestro cuerpo. Entonces, nunca nos quedará corta a nosotros los creyentes la instrucción de que debemos de cuidar nuestro cuerpo, de que debemos de cada día hacer mejores intentos de cuidar nuestro cuerpo,
que la mayor parte de nosotros de alguna manera tenemos falla y deficiencia en este asunto. Pero aquí el énfasis es en esta noche en que usted y yo somos morada del Espíritu Santo, ¿verdad? Vamos a ir a Primera de Corintios, aquí mismo. Nos devolvemos al capítulo 3. Nos devolvemos al capítulo 3. Un texto muy parecido al que acabamos de leer. 1 Corintios capítulo 3, verso 16. Nótese que en 1 Corintios 6 está muy orientado a lo que es el cuerpo del cristiano. Dice que el cuerpo del cristiano es templo del Espíritu Santo. Ahora, aquí va a estar más orientado eh, a lo que es la iglesia como cuerpo, la iglesia como templo. Porque acuérdese que en el pasaje que leímos anteriormente dice, vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. Ahora aquí no vamos a ver vuestro, sino vamos a encontrar la palabra vosotros, o si lo quisiéramos decir, ustedes. Entonces ya aquí está hablando corporativamente, no individualmente. Aquí está hablando ya no del cuerpo del creyente, aquí está hablando de la comunidad cristiana, de la comunidad cristiana, de la iglesia en general, universal, y de la comunidad cristiana. Dice así 1 Corintios 3:16, no sabéis que sois templo de Dios, ok, sois templo de Dios, y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Entonces aquí lo vemos en plural, ¿verdad? Usted individualmente es templo de Dios, habitado por el Espíritu de Dios, y el Espíritu de Dios no solamente mora en su cuerpo, sino que dice que mora en todos nosotros. Y está hablando, hermanos, de la congregación. Está hablando de la iglesia de Dios en general. Entonces dice, si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Y entonces, oiga, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros en plural, santo es. Entonces, ya no está hablando del cuerpo del creyente, ya está hablando de la iglesia del Señor, que la iglesia del Señor es también el templo del Espíritu Santo. Y entendemos por iglesia eh, los creyentes, todo el número de creyentes que tiene a Jesucristo en su corazón. Y entendemos por iglesia también la iglesia local, en este caso era la iglesia de Corinto. ¿Y qué pasa? Que ahí en Corinto habían primeramente inconversos eh, y también judíos que querían levantarse y destruir la iglesia del Señor. Querían desaparecer la iglesia del Señor y ahí mismo incluso en Corinto querían desaparecer la iglesia del Señor, destruir la iglesia del Señor. Y el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, dice, el que trate de destruir la iglesia del Señor, Dios le destruirá a él. Y usted puede darse cuenta a través de la historia, todos los que se han levantado para destruir la iglesia del Señor, todos los emperadores romanos. ¿Y dónde están esos emperadores? ¿Dónde está el imperio romano? ¿Verdad? Entonces, nosotros podemos ver que Dios permite por un tiempo, ¿verdad? Que esta gente tenga su autoridad y la ejerza e incluso persiga a su iglesia. Pero tarde o temprano Dios los desaparece, Dios los destruye, porque nadie puede levantarse en contra de la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia es ese templo espiritual invisible, un templo invisible donde habita el Espíritu Santo, ¿verdad? Y también, hermanos, también aquí se está dirigiendo a una iglesia local, la iglesia Corinto. Y entonces a esta iglesia local se le dice, ustedes son el templo del Espíritu Santo. Y acuérdese que Corinto no tenía un templo.
no tenía un templo donde reunirse, ¿verdad? Sin embargo, les dice, ustedes son un templo. Ustedes, los cristianos de Corinto, todos son el templo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo vive en ustedes y quien quiera destruirlos a ustedes, Dios los destruirá. Resulta que también dentro de la iglesia de Corinto y dentro de las demás iglesias, se metían gente que, como dijo el mismo Señor Jesucristo, ¿verdad? Es el diablo viniendo a sembrar, viniendo a sembrar en las congregaciones la cizaña. El diablo viene y siembra la cizaña. Y empieza a crecer la cizaña y es casi idéntica al trigo. Y le dice el pastor, no la arranque, porque de repente usted se equivoca y arranca el trigo en lugar de arrancar la cizaña. Déjela que crezcan y cuando ya crezca se va a saber cuál es la cizaña y cuál es el trigo. Entonces, hermanos, ¿qué pasa? Que esta cizaña que crece, estos enviados de Satanás a veces en las iglesias, falsos creyentes en las iglesias, a veces falsos maestros, hermanos, a veces gente que causa división, a veces gente que el enemigo usa con chismes y murmuraciones para destruir la iglesia o destruir al siervo de Dios, al pastor. Entonces, ¿qué dice? ¿Qué dice el Señor? El que esté destruyendo la iglesia de Dios, el que esté destruyendo el templo de Dios, el cual son ustedes corintios, Dios les destruirá a ellos. Igualmente con nosotros y con cada congregación, el que trate de destruir a la comunidad cristiana Pozo Libertad, Dios le destruirá a esa persona. Nosotros a través de los años que tenemos, hemos experimentado igual que cualquier congregación. Todas las congregaciones experimentan lo que es tener personas que son falsos creyentes, que tratan de destruir la unidad de la iglesia, que tratan de hacer bandos, que tratan de destruir la integridad de los siervos de Dios o la integridad de otras personas por medio del chisme, por medio de la murmuración. Y yo le pregunto, ¿dónde están esas personas hoy? ¿Dónde están? Es que la palabra de Dios es muy clara. Quien trate de destruir el templo de Dios, una congregación, quien trate de destruirla, Dios le destruirá a él, ¿verdad? Porque Dios mora en esa congregación, ¿verdad? Sea la nuestra o sea una congregación donde se esté predicando el Evangelio de Jesucristo, ahí mora el Espíritu Santo, es templo del Espíritu Santo, y entonces es tremendo meterse con el templo de Dios, es tremendo meterse con la esposa de Cristo, hay que pensarlo bien. Entonces, vemos, hermanos, esto maravilloso, ¿verdad? Esto de la morada del Espíritu en el creyente es algo maravilloso. Hechos capítulo 2, libro de Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2, versículo 4. Voy a leer desde el verso 1 para que veamos, entendemos el contexto. Sí, hermano, pero en las luchas y en las pruebas la iglesia sigue caminando. Amén, hermana Ilse, qué corito, ¿verdad? Que se cantaba antes en las iglesias. Tan bonito ese corito, ¿verdad? Decía así, en las luchas y en las pruebas, la iglesia sigue caminando, solo se detiene para predicar, ¿verdad? Y lo cantaban los creyentes con un fervor en las luchas y en las pruebas. La iglesia sigue caminando, solo se detiene para predicar, ¿verdad? Entonces, Hechos capítulo 2, versículo 1 al 4, dice así, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y escuche, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Fueron todos llenos del Espíritu Santo. Entonces, hermanos, de nuevo, otro versículo donde nos habla de esa tercera persona maravillosa de la Trinidad, que es el Espíritu Santo, llenando al creyente, llenando las congregaciones como un templo, ¿verdad? Y aquí
donde nos dice en Hechos 2, ¿verdad? Cómo todos fueron llenos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo los inundó por completo, los controló, los llenó, ¿verdad? Romanos 8, Romanos capítulo 8. Acuérdese que estamos viendo primeramente los atributos, algunas acciones del Espíritu Santo, algún actuar del Espíritu Santo. Y luego vamos a ver cómo esto mismo está en el Padre y en el Hijo, ¿verdad? Entonces, Romanos, libro de Romanos, se me perdió Romanos, hermanos. Romanos 8. Romanos capítulo 8, dice aquí José Joaquín, la cizaña y el trigo se parecen, pero hay una gran diferencia, que se le da al trigo, se le da fruto y la cizaña no. Sí, claro, gracias José Joaquín por la observación. Por eso es que se nos dice a los pastores, tranquilo, tranquilo, no los arranque usted, ore, 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 déjelos. Va a llegar un momento en que el verdadero creyente va a dar fruto y la cizaña lo único que va a manifestar es su maleza, ¿verdad? Entonces, y tampoco nosotros nos corresponde andar viendo quién es trigo y quién es cizaña. Lo que nos corresponde es asegurarnos de ser nosotros trigo, ¿verdad? Eso es. Gracias por la observación, José Joaquín. Romanos 8, Romanos 8, verso 9. Romanos 8, 9. Dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Y aquí está Espíritu con mayúscula, ¿verdad? Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Y viene aquí una especie de afirmación, un poco como retórica, que nos mueve el piso, ¿verdad? Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. A diferencia de Corintios 3, donde se habla de creyentes carnales, como esos creyentes niños que están comenzando en las cosas del Señor y que tienen unas muestras todavía de carnalidad, a diferencia de Corintios, Romanos 8, cuando nos habla Romanos 8 de los que andan según la carne, no se está refiriendo a cristianos carnales. Romanos 8, cuando habla los que hablan según la carne, está hablando en un contexto muy diferente al de 1 Corintios 3. Está hablando aquí, los que andan según la carne, los puedes identificar como no creyentes, como no creyentes. ¿Por qué? ¿Qué nos da la fuerza para decir eso? El verso 1 dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Quiénes son los que están en Cristo Jesús? Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, ¿verdad? Entonces, ¿quiénes son? Dice, los que no tienen ninguna condenación, que están en Cristo, ¿quiénes son? Los que no andan según la carne, sino según el Espíritu. Entonces, los que andan según la carne, sí están bajo condenación en este capítulo. Entonces, se está refiriendo, cuando habla de los que andan según la carne, en el capítulo 8, se está refiriendo a personas que no tienen a Cristo, que no se interesan por las cosas de Dios, ¿verdad? Muchas veces, haciendo una mala exégesis del texto, un mal estudio del texto, se une el pasaje de 1 Corintios 3, donde habla de que en Corinto habían creyentes carnales que hacían berrinche, que hacían divisiones, que no crecían espiritualmente, y lo unen a Romanos 8, que habla de los que andan según la carne. Y entonces para enseñar acerca de los creyentes carnales, estaba mal hecho, porque en 1 Corintios 13, los carnales se está refiriendo a niños en Cristo.
Y este capítulo 8 se está refiriendo, cuando habla de los carnales, se está refiriendo a los que no tienen a Cristo. Porque los que tienen a Cristo, en este pasaje de Romanos 8, los que tienen a Cristo, dice, no tienen ninguna condenación y son los que andan en el Espíritu, contrario a los que andan en la carne, que no tienen a Cristo. Entonces todo el capítulo 8 de Romanos, como dice nuestra hermana Ilse, todo el capítulo 8 de Romanos está hablando de la persona del Espíritu Santo, de su dominio sobre la vida del creyente, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que, si usted va comparando versículo por versículo, usted se va a dar cuenta que va diciendo, bueno, los que andan en la carne, los carnales, los que andan en la carne, o sea, los que no tienen a Cristo, solo piensan en las cosas de la carne y lo único que van a recoger es muerte. Pero los que andan en el Espíritu tienen vida y paz, no hay ninguna condenación para ellos. Entonces, está comparando al creyente con el no creyente. Por eso, ¿a qué viene toda esta hablada? Bueno, a que en el verso 9, Romanos 8:9 dice, mas vosotros no vivís según la carne. O sea, los verdaderos cristianos, según Romanos 8, en este contexto, no viven según la carne, sino según el Espíritu. Y hace ahí el cuestionamiento, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Porque dice, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. ¿Por qué podemos llamarnos, según este capítulo de Romanos 8, creyentes espirituales? Podemos llamarnos espirituales o los que andan según el Espíritu. ¿Por qué? Porque tenemos el Espíritu de Dios morando en nosotros. Tenemos el Espíritu de Cristo morando en nosotros. Si alguno no tiene el Espíritu Santo, dice, no es de él. Pero quiero recalcar aquí, hermanos, que lo que nos hace cristianos, lo que nos hace cristianos es creer en Jesucristo y que el Espíritu Santo venga a morar en nosotros. No existe la posibilidad de que un verdadero creyente no tenga el Espíritu Santo. No existe esa posibilidad. ¿Por qué? Porque aquí dice, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Punto. Punto. ¿Verdad? Entonces, algunos desvíos doctrinales se han enseñado, ¿verdad? Por ejemplo, en muchas áreas pentecostales se enseñaron muchas veces que quien no hablaba en lenguas no tenía el Espíritu Santo. Entonces, el que no hablaba en lenguas era un creyente de segunda categoría porque no tenía el Espíritu Santo. Pero hermanos, si alguien no tiene el Espíritu Santo, no puede llamarse ni siquiera creyente de segunda categoría, porque el que no tiene el Espíritu Santo, el que no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Cuando uno entrega su vida a Jesucristo, el Espíritu Santo viene a morar en la vida de uno. Y las lenguas es un don de Dios, un don que Dios otorga a los creyentes que Él quiere, ¿verdad? Porque por más que grite, patalee y haga lo que quiera, si Dios no tiene las lenguas para un creyente, no se las da. Y le otorga otros dones, porque Pablo mismo dice de una forma retórica, ¿hablan todos en lenguas? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Profetizan todos? Y son preguntas retóricas, entendiendo que la respuesta siempre será, no, no todos hablan en lenguas, no, no todos profetizan, no, no todos predican, no, no todos hacen milagros. ¿Por qué? Porque a cada uno el Espíritu Santo le reparte el don que él quiere, ¿verdad? Entonces, hermanos, y de ahí venían muchos estragos, ¿verdad? Que se hacían, como agarrar a una persona y moverle la cabeza y decirle en el oído, repita, repita, diga, 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 diga. ¿Por qué? Porque había que obligarlo casi a que dijera algunas lenguas, porque si no, no tenía el Espíritu Santo. Pero hermanos, el Espíritu Santo, cuando una persona de verdad se arrepiente, creyendo en Cristo con todo su corazón, inmediatamente el Espíritu Santo viene a morar en ese creyente. Viene a ser morada del Espíritu Santo. Y lo vemos texto tras texto tras texto. Lo vimos en 1 Corintios 6:19,
Usted, su cuerpo es templo del Espíritu Santo. Lo vemos en 1 Corintios 3:16. La iglesia es templo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo habita en cada congregación. Hay de aquel que se levante contra la congregación. Lo vemos en Hechos 2:4. Y todos los que estaban orando, el Espíritu Santo vino y les llena. Lo vemos aquí en Romanos 8:9. ¿Verdad? Si alguno tiene a Cristo, tiene el Espíritu de Cristo. Y si no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Porque dice, los que viven según el Espíritu de Dios, dice en este verso 9, mora en ellos. Vea qué tremendo el énfasis de morar, ¿verdad? Muy bien, vamos a Gálatas. Ahí Romanos, luego sigue Corintios, 1 y 2 Corintios, y luego sigue Gálatas, ¿verdad? Gálatas. Gálatas capítulo 4. Gálatas capítulo 4, versículo 6. Gálatas capítulo 4, versículo 6. Espero que ya lo haya encontrado. Gálatas 4, 6. Dice, y por cuanto sois hijos de Dios, Dios envió a vuestros corazones. Oiga, ¿quién lo envió? Dios. A vuestros corazones el espíritu de su Hijo. Vea cómo está la Trinidad presente. Dios, el Espíritu y el Hijo, ¿verdad? Entonces, por cuanto sois hijos de Dios, ¿qué hizo Dios? Ha enviado el Espíritu de su Hijo, o sea, el Espíritu Santo. Lo ha enviado, el cual clama dentro de vosotros, Abba, Padre. O sea, entras en una relación tan íntima con Dios que te acercas a Dios y le dices Abba, Padre, que era la expresión en griego, la expresión que usaban los judíos para decirle de una forma muy íntima, papá, al papá de ellos, ¿verdad? Decirle papito, papá. Eso solamente lo hacía un hijo con su papá, había una relación muy filial. Y entonces nadie se había atrevido a hablarle a Dios así. Pero que nos enseña Jesucristo en todos los evangelios, acérquense a Dios como Padre. Acérquense a Dios como Padre. Él es el mismo del Antiguo Testamento, pero ahora a través de mí, ustedes pueden ver en Él un Padre. Acérquense a Él como Padre. Ustedes tienen ese espíritu que casi que con un gran respeto pueden decirle papito, en una cercanía, ¿verdad? Porque es lo que ha hecho la muerte de su Hijo Jesucristo, su sangre preciosa y el Espíritu Santo en nosotros, ¿verdad? Entonces, vea qué versículo más lindo, ¿verdad? Como resultado de ser hijos de Dios, el creyente posee el Espíritu Santo que dentro de nosotros nos hace clamar, papito, Padre mío que estás en el cielo. Qué belleza, ¿verdad? Entonces, Efesios 2:21, vaya conmigo al libro que sigue. Después de Gálatas sigue Efesios, capítulo 2, versículo 21. Efesios 2:21 ahora se refiere a la iglesia del Señor, a toda la iglesia del Señor, ¿verdad? Efesios 2:21 y a la iglesia local, porque aquí está hablando a la iglesia de Éfeso, a la congregación que había en la ciudad de Éfeso. Por eso el libro se llama Efesios. Entonces está hablando a la iglesia local y a la iglesia universal, ¿verdad? Que es todos los creyentes en Jesucristo. Entonces dice Efesios 2:21, en quien todo el edificio, ahora no nos compara con un templo, ahora nos compara con un edificio, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser, y ahora vuelve a la idea del templo, un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Vean qué tremendo, somos morada de Dios en el Espíritu. Entonces, ven cómo todos los versículos que hemos visto
hablan de esa obra preciosa de la tercera persona de la Trinidad del Espíritu Santo y con un énfasis enorme de que el creyente verdadero tiene al Espíritu Santo viviendo dentro de él y que somos morada individualmente cada uno de nosotros, nuestro cuerpo es morada del Espíritu Santo. Cuando estamos congregados, esa congregación es templo del Espíritu Santo y la iglesia universal es morada del Espíritu Santo. Ahora, es una obra muy propia del Espíritu Santo. Sin embargo, en el Antiguo Testamento, nosotros podemos encontrar algo de estas actividades, algo de este accionar también en Jehová, en el Antiguo Testamento. Vaya conmigo a Ezequiel, capítulo 37, libro de Ezequiel, capítulo 37. Ezequiel, capítulo 37. Ezequiel, capítulo 37, versículo 13 y 14. Ezequiel, capítulo 37, versículo 13 y 14. Dice así: y sabréis que yo soy Jehová. ¿Quién está hablando? Jehová, el Padre Celestial. Y sabréis que yo soy Jehová cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. Y escuche, y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. Entonces vea algo aquí muy tremendo, ¿verdad? Que todas estas funciones que vimos en el Espíritu Santo en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento le son atribuidas a Jehová, ¿verdad? Aquí, si usted lee todo el contexto, está hablando del Valle de los Huesos Secos y está hablando en una forma metafórica, una visión, ¿verdad? Que tuvo Ezequiel, donde ve un valle lleno de huesos secos, secos en gran medida, todos desparramados, ¿verdad? Por todo lado. Y donde Dios le hace la pregunta al profeta, ¿vivirán estos huesos? ¡Uy, Señor! ¿Cómo voy a saberlo yo? Solo tú lo sabes. Entonces el Señor le dice a Ezequiel, habla y profetiza sobre estos huesos. Y todos conocemos la historia, se empiezan a juntar hueso con hueso, le salen tendones, le salen músculos, le sale piel y se forma un ejército de personas. Y entonces el Señor le dice, Ezequiel le dice al Señor, bueno, Señor, ahí están, pero siguen estando muertos, ¿verdad? Entonces dice el Señor en el verso 14, pondré mi espíritu sobre vosotros y viviréis. Y luego el Señor le explica, ¿verdad? Le dice que hable y el Espíritu de Dios viene sobre aquellos cuerpos, que ya no son huesos, viene sobre aquellos cuerpos y les infunde vida y se levanta un ejército, ¿verdad? Y el Señor le dice, este ejército es el pueblo de Israel, o sea, el pueblo de Israel, la nación de Israel, estaba muerta espiritualmente. Era imposible que revivieran. Pero el Señor les dice, mi espíritu vendrá y los levantará y les dará vida, ¿verdad? Y entonces vemos a Jehová atribuyéndose teniendo, tomando esa atribución de impartir vida, pero haciéndolo a través del Espíritu Santo. Vea qué forma maravillosa. 37:14, y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis. Y como dice aquí Ilse, ¿verdad? Igualmente en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Cuando creemos a Jesús, ¿quién es el que nos hace nacer de nuevo? El Espíritu Santo. ¿Quién es el que nos convence de pecado?
¿Quién es el que nos dice, usted es un pecador y no se va a salvar por usted mismo? Y todas sus buenas obras y su religiosidad y todo lo que usted hace no le sirve nada. ¿Quién es? El Espíritu Santo. ¿Quién es el que nos dice, la única opción que tienes es ese Salvador que es Jesucristo? Cree en Él. ¿Quién es el que nos convence? El Espíritu Santo. Y cuando creemos en Cristo, ¿quién es el que nos da la fe para creer? El Espíritu Santo. ¿Y quién es el que toma la palabra de Dios y la vivifica en nuestros corazones? El Espíritu Santo. Aleluya, ¿verdad? Y cuando recibimos a Jesús como nuestro Salvador, como nuestro Señor, ¿quién es el que viene a vivir en nosotros? El Espíritu Santo. Pero aquí en Ezequiel vemos esto como una atribución de Dios Padre, Dios dando vida, levantando esos muertos espirituales que es la nación de Israel. Entonces vemos que esto es una atribución de Dios, es una atribución del Padre que la está ejecutando el Espíritu Santo en el Nuevo Testamento. Algo que solo Dios Padre puede hacer porque es Dios, pero lo vemos también al Espíritu Santo haciéndolo, ¿verdad? Permítanme unos 10 minutitos para cerrar esto, faltan 5 para las 8, entonces permítanme unos 10 minutitos para cerrar esto. Salmo 135, 21, por favor. Salmo 135, 21. Salmo 135, 21. Espero que ya lo tenga. Dice así. Desde Sión se ha bendecido Jehová. ¿Quién? Jehová, el Padre. Desde Sión se ha bendecido Jehová, quien mora en Jerusalén. ¿Quién es el que habita en su pueblo Israel? ¿Quién es el que habita en Jerusalén? ¿Quién es el que mora en los creyentes del Antiguo Testamento? Jehová. Pero en el Nuevo Testamento, ¿a quién vemos morando en medio de la iglesia, que es el nuevo Israel? El Israel espiritual. ¿A quién vemos morando? No a Jehová, sino al Espíritu. Porque el Espíritu Santo es Dios. Es la tercera persona de la Trinidad. Entonces, en el Antiguo Testamento, lo que hace Jehová lo puede hacer el Espíritu Santo en el Nuevo Testamento, porque es la tercera persona de la Trinidad. Esto es algo maravilloso, ¿verdad? Isaías 8. Isaías 8. Toco dos pasajes más y termino. Isaías 8. Isaías 8, versículo 18. Isaías 8, 18. Dice así. He aquí, está hablando Jehová, está hablando el Padre. He aquí yo y los hijos que me dio Jehová, somos por señales y presagio en Israel de parte de Jehová de los ejércitos que mora en el monte de Sión. El monte de Sión o Sión no solamente es el lugar geográfico, sino representa todo su pueblo en el Antiguo Testamento, toda la nación de Israel. En el Antiguo Testamento dice que Dios mora en medio de su pueblo Israel. En el Nuevo Testamento vemos al Espíritu Santo morando en medio de la iglesia. ¿Se dan cuenta lo maravilloso que es esto? Y vamos a Isaías 57, 15. Isaías 57, 15. Versículo precioso que viene. Isaías 57, 15. Isaías 57, 15 dice, porque así dijo el alto y sublime. ¿A quién se refiere con el alto y sublime y todo lo que va a decir? A Jehová, a Dios Padre. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita en la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Oiga, habito, yo habito en la altura
y la santidad, y además habito con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Qué versículo más precioso, ¿verdad? Oiga, dice que Jehová viene, dice, a habitar. Jehová viene a habitar, viene a vivir, le dice al pueblo de Israel. Yo Jehová vengo a vivir con los humildes de corazón, con los que están quebrantados. Yo vengo a vivir en ellos, dice, y vengo a vivificar sus corazones. ¿Ah? Y en el Nuevo Testamento, ¿a quién vemos habitando en el creyente, vivificando su corazón y consolándolo? Al Espíritu Santo, ¿verdad? Al Espíritu Santo. Dijo Jesús, yo me voy, pero les enviaré el Espíritu Santo para que esté con vosotros y en vosotros, algo propio del Padre, ¿verdad? Entonces, hermanos, la evidencia de ambos testamentos, del Antiguo y del Nuevo Testamento, nos indica que la iglesia primitiva expresó su creencia en la divinidad del Espíritu Santo y le atribuyó las cualidades divinas que en el Antiguo Testamento eran atribuidas a Jehová. La semana pasada vimos cómo lo que es propio de Jehová lo realiza el Hijo en el Nuevo Testamento y que llega un momento culminante donde Jesús dice, el que me ha visto a mí ha visto al Padre, porque el Padre y yo somos uno en esencia, ¿verdad? En esencia somos uno. Somos dos personas dos personas coexistentes en ese Dios, pero somos uno en esencia. Y ahora en el Nuevo Testamento vemos al Espíritu Santo haciendo cosas que solo Jehová puede hacer, que son atribuciones solo de Dios Padre. Y vemos al Espíritu Santo haciéndolo como eso maravilloso de habitar en el creyente, en la iglesia y de vivificar al creyente. Y entonces, igual que terminé con ese pasaje maravilloso sobre Cristo, afirmando él, ¿verdad? Que el Padre y él eran uno, en esencia, también existe un pasaje así con respecto al Espíritu Santo. Y con este pasaje quiero terminar. Vaya conmigo a 1 Corintios capítulo 3. Vamos a ver. Perdón, 2 Corintios. 2 Corintios, que habla del nuevo pacto. 2 Corintios capítulo 3, versículo, voy a leer el 16 y el 17. Segunda de Corintios capítulo 3, Segunda Corintios capítulo 3, versículo 16 y 17. El verso 16 dice así, cuando se conviertan al Señor, el velo se les quitará. Qué cosa maravillosa, ¿verdad? Cuánta oscuridad había en nuestros ojos espirituales, en nuestros corazones. Cuánta religiosidad, cuánta idolatría, cuánta maldad, cuánta superstición, ¿verdad? Teníamos los ojos vendados, estábamos ciegos, pero cuando nos convertimos al Señor, el velo se quitó. Pero ahora vea lo que dice el verso 17. Porque el Señor, la palabra Señor aquí es Kyrios en griego, que es la misma palabra Adonai en hebreo, propia de Dios. Entonces dice, porque el Señor es el Espíritu. Vea qué cosa maravillosa, así como en Juan leímos que Jesús dijo, el Padre y yo uno somos, aquí dice que el Señor es el Espíritu Santo, diciendo que el Espíritu Santo es Dios, la tercera persona de la Trinidad, porque el Señor es el Espíritu, con mayúscula, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Qué cosa más maravillosa, ¿verdad? Qué doctrina preciosa esta de la Trinidad, hermanos.
Qué doctrina preciosa como un Dios coexistente en tres personas para llevar a cabo un plan de salvación para nuestras vidas. Algo que escapa a nuestra mente, que no lo podemos explicar en detalle, que nuestra razón es insuficiente para entenderlo. No es irracional, porque no es irracional. Si nosotros lo vemos, hay una racionalidad divina en que en Dios coexistan tres personas para llevar a cabo un plan de salvación, para que haya un Padre que envíe, un Hijo que obedece y da su vida, y el Espíritu Santo que lo levanta a los muertos y vivifica nuestros corazones para creer en Él. Así que hay una racionalidad divina, no es irracional, pero es suprarracional, más allá de la razón. Y entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Ante toda esta evidencia bíblica, gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, al Dios Trino, a quien nosotros adoramos y bendecimos. Que el Señor les bendiga ricamente, mis hermanos, que la paz de Dios esté con todos ustedes y que nos dé Dios un crecimiento espiritual grande a cada uno de nosotros. Les amo en el Señor. No quisiera despedirme sin hacer una oración por nuestro hermano Franklin, aprovechando la ocasión. Padre Celestial, oramos en esta noche, todos los que estemos aquí en línea, Señor, por nuestro hermano Franklin. Oramos para que haya una visitación sobrenatural del Espíritu Santo en su vida esta noche, dándole la fuerza, dándole el vigor, dándole el poder, y si está en tus planes, Señor, ejecutando una obra de sanidad completa y total, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga, mis hermanos.